Es probable que el tema o la elección del tema, teniendo en cuenta que es Pascua, Semana Santa, no sea lo más original del mundo, pero sí por los invitados. Bueno, tampoco porque seamos los más originales del mundo, pero sí en tanto visión crítica de aquello que puede ser el hilo conductor de este momento. Vos, por ejemplo, Fortunato es Marimachi, en una nota de hace un año, cuando fue elegido Bergoglio Papa, decía: ser humilde y austero no alcanza. Un título o una declaración, ¿no? El título se varió finalmente de esa declaración, que tal vez era un hallazgo, porque todavía no se sabía que iba a ser o mostrarse humilde y austero. Pero sobre todo decías: el programa de Francisco será conservador porque quienes lo eligieron son conservadores o ultras. ¿Esto se ratificó en este año? Creo que sí. Si uno piensa que ser conservador es mantener doctrina, normas, concepciones muy fuertes en la Iglesia Católica, que tiene que ver de cómo se recrea el poder, cómo se recrea la participación, cuáles son los temas centrales que deben estar presentes en la Iglesia Católica. Ahí Francisco no hizo más que reafirmar aquellas verdades o aquellas normas o aquellas doctrinas que vienen siendo hegemónicas, sobre todo desde hace 100 años. Lo que ha sucedido, que ha sido elegido en una crisis profundísima que vive el Estado del Vaticano, el propio papado y la Iglesia Católica. Y en eso entonces ha tenido que mostrarse como alguien que rehace o recrea o recarga las pilas, para hablar en términos más juveniles, a un papado que los últimos años con Ratzinger y los anteriores con Juan Pablo II había llegado a límites de poca credibilidad, poca eficiencia, poca eficacia, y donde los escándalos uno tras otros debilitaban no solo el poder del Papa, sino la creencia de la mayoría de las personas cristianas a nivel universal que se identificaban como católicos. Está bien, pero ahora hay lo que el otro miembro de la mesa, que es Eduardo de la Serna, doctor en teología, es el coordinador general del grupo de curas en Opción por los Pobres. Lo que Eduardo decía es la papolatría, que es rechazada, o por lo menos en términos declamativos, el propio Francisco ha rechazado. Pero ahora hay la papolatría. La papolatría, que no es argentina, parece mundial, digo, tapa de Times, todos sabemos de qué estamos hablando. ¿Cambia en algo la credibilidad de los fieles, o es un fenómeno de marketing nada más? Con respecto al tema fieles, es un tema complicado porque habría que ver cuál es el criterio de evaluación. Digo, ejemplo, si el criterio de evaluación es una mayor militancia de los grupos juveniles, por decir cualquier cosa, yo personalmente no veo que haya un cambio con respecto a 2 años atrás. Si se va a hablar de, por ejemplo, se dijo en algunos medios que el efecto Francisco hizo que fuera más gente a Luján. No creo, yo personalmente creo que fue la misma cantidad de gente, que es un montonazo impresionante, por supuesto. Es decir, yo en ese sentido no creo que por lo menos sea fácil de medir eso, y tampoco creo que sea tal. Ahora, evidentemente hay una papolatría. Bueno, en Argentina, por supuesto, siendo el Papa argentino es más que obvio, ¿no? Hay muchos argentinos están como si hubieran ganado un mundial, y además un mundial que duró por lo menos ya más de un año, ¿no? Pero también en otras partes eso tiene esa repercusión. Y también es cierto que hay una repercusión contraria en gente que me alegra que tenga una repercusión negativa. Es decir, cuando vos tenés un cura, tiene que ser muy imbécil, ¿no? Un cura de Barranquilla, que cuando el Papa habló de la pobreza vendió su Mercedes-Benz 0 kilómetros porque el Papa le dijo que tenía que ser austero. Tiene que ser muy imbécil un tipo para darse cuenta que, porque el Papa le dice, el Mercedes-Benz es un auto de lujo. Tiene que ser un bobo. Es decir, me parece que en ese sentido, que esa gente esté en contra del Papa, eso me alegra. Personalmente, ese tipo de cosas, que el Opus esté nervioso, que esas cosas me alegran, tengo que reconocerlo, precisamente por la papolatría, ¿no? La papolatría provoca que esa gente esté mal. Ahora, eso no significa nada más que eso, ¿no? Sí, la papolatría
tiene que ver con modelos de iglesias. Cuando allá por el año 1864, que para mí es un momento central y sigue hasta hoy, esa institución decide que alguien es infalible y que una vez electo todos deben subordinarse a él, es una manera de construir poder en la Iglesia Católica que sigue hasta el día de hoy, en el cual los carismas personales serán más fuertes o menos fuertes, pero la idea que ese Papa toma decisiones, nombra a todos los obispos del mundo, decide qué se hace o qué se deja de hacer, participa de tal o cual hecho social, político o cultural, decide si estoy pensando con 8 personas si esto va a seguir o va a dejar de seguir, muestra una concepción de una institución católica centrada, en una época se le decía infalibilidad papal. Por eso... ¿Eso no se derogó? No, perdóname, ¿cómo se va a derogar? Nada. Si alguien colabora... Bueno, derogaron el limbo, ¿no fue que derogaron? Bueno, pero eso no cree nadie en eso. No. Hay cosas que tienen que ver con una manera de ejercer el poder que sigue hasta el día de hoy. Hubo enormes discusiones si los obispos tenían que venir de abajo, que los sacerdotes tomaran decisiones. En un momento hasta se nombraban 2 o 3 candidatos. Todo eso sigue estando en manos de un grupo llamado Curia Romana y de un señor llamado Papa, obispo de Roma, que toma la decisión final. En esto me parece que hay que ser muy claro porque muestra una serie de continuidades de larga data sobre algo que sí mucha gente pidió en la década del 60, del 70, de transformar. Es decir, que el obispo ese de Roma sea uno más, que las iglesias fueran autónomas. América Latina es una iglesia que tuvo cierta autonomía. No sé si vos sabés que el único espacio a nivel universal de la Iglesia Católica que le dejaron elegir autoridades y hacer reuniones fue América Latina. Hasta que después vino otro señor y dijo, no va más, se llama Juan Pablo II. El que ha colaborado para desacralizar la papolatría ha sido Ratzinger. Al renunciar, ha desacralizado esa función que muchos creían que era hasta la muerte, que muchos creían que si Dios te había elegido y el Espíritu Santo, tenías que morirte con las botas puestas. Pero de todo eso que acabas de decir, sí, se puede presuponer, tomando, insisto, tus propias declaraciones de cuando Bergoglio es nombrado Papa, que no va a cambiar absolutamente nada porque es un conservador elegido por conservadores y ultras. La Iglesia, como todas las instituciones, se transforman en las culturas que van recreando, se transforman en las maneras de ejercer ese poder, pero sobre temas centrales que tienen que ver sobre el sacerdocio, sobre la participación de las mujeres, sobre la ley natural, sobre las concepciones de esa autoridad, creo que no se va a transformar nada, porque no hay quien quiera transformarla. La Iglesia es una institución que está en movimiento, hay grupos, hay lucha, hay los que quisieron hacer eso hace 40, 50 años que lo han casi aniquilado. Y esto me parece que tiene que formar parte de un análisis, porque si no, cree que depende de un fulano o de un mengano, cuando es una institución con grupos, intereses, diferentes concepciones dando vuelta, pero que bueno, en los últimos 40 años ha sido sacudida de una manera poco conocida en otras instituciones. ¿Y vos, Eduardo, que formás parte de la institución, lo ves así? No, tan así no. Yo creo, por ejemplo, a ver, más que nada partiendo de datos, o si querés mejor dicho, de dichos del mismo Papa, que retomó algo ya dicho por Juan Pablo II, es pedirle a las iglesias que lo ayuden a reformar el papado, a reformular el papado. Esto lo ha dicho. Es decir, está claro que el papado, yo que estoy totalmente de acuerdo, es lo que dice Fortunato, ¿no? Es así, es eso, es decir, hay algo que para mí es inconcebible, que en la Iglesia el Papa tenga la suma del poder público, ejecutivo, legislativo y judicial, lo tiene todo concentrado en sí mismo, nadie puede juzgar al Papa salvo el Papa, lo cual es una cosa que es una especie de, casi un oxímoron, es eso, ¿no? Es decir, yo creo que todo eso es absolutamente cierto, pero también es cierto que hay voces, sobre todo a partir del encuentro ecuménico, etcétera, que intentan y que han, por lo menos, el tema se ha formulado. Ya lo formuló Juan Pablo II y ahora lo ha repetido este Papa. Y me parece que si se reformula el papado, lo primero que es, a ver, yo no creo que reformar algo en la Iglesia sea adaptarse a los tiempos contemporáneos. Eso no es una reforma, eso es un lifting. Una reforma en principio debería ser primero que nada
ir a mirar a Jesús de Nazaret. Mirando a Jesús de Nazaret podemos encarnarlo en el presente. ¿Una reforma o una revolución? No, bueno, se acerca más a una revolución que a una reforma, porque Jesús de Nazaret... Pero lo que pasa es que el tema es que muchas veces la Iglesia lo que hace es una pequeña adaptación a los tiempos contemporáneos, y eso no es una verdadera reforma. Si queremos que sea verdaderamente cristiana, hay que ir a Jesús de Nazaret y después al tiempo contemporáneo. Y esto lo decía un teólogo llamado Joseph Ratzinger hace mucho tiempo. Está bien, pero ¿cuál es el realismo de un postulado como el que está señalando? A propósito de que la única reforma que tendría sentido es la opción por los pobres. ¿De qué hablamos? No hablamos de mirar a Jesús de Nazaret. Pero me parece que es importante algo. ¿Qué realismo tiene eso? El realismo es entender que es una institución donde hay muchas maneras de ser católica. Y que a lo largo de sus 2000 años... Bueno, vos sos católico, ¿no? Por supuesto, y me considero católico, y me considero con el derecho a tener una mirada y a su vez poder investigar. Y poder investigar desde un lugar en el cual, con lo que las ciencias sociales autónomamente han producido los últimos 100 o 200 años. Con lo cual, puedo hablar o no decir aquello que me parece, sin que haya una autoridad que me diga, esto usted no puede decirlo o no puede hacerlo. Hans Kuhn es un tipo interesantísimo, sí, pero trabajaba en una institución católica, que tiene todo el derecho a decirle, no me gusta lo que vos decís, andate. Por suerte, trabajamos en universidades públicas, en las cuales esta discusión se puede dar, en las cuales se puede dialogar con muchos sectores al interior de los grupos religiosos y cristianos, pero me parece que eso es importantísimo darse cuenta, mostrar. Lo que sí ha hecho Francisco, creo yo, fruto de la profundísima crisis que vive la Iglesia Católica, es decir, bueno, acá hay que tener otras voces. Sumemos voces, sumemos pluralidad de voces y veamos cómo logramos que otras voces empiecen a participar, que hasta ahora habían sido aniquiladas, calladas, denostadas, marginadas, estigmatizadas. Cuando uno habla de teología de la liberación, Bergoglio, sus amigos aquí la venían condenando, les parecía que era algo que no podía, porque era marxista, porque era horizontal, porque estaba llena de ideología, como acaba de decir el otro día, porque era demasiada utopía. Bueno, insisto, para mí la renuncia de Ratzinger es un punto crucial, es decir, ¿qué hacemos con esta institución? Pedofilia, Banco Vaticano, no tenemos cura, no tenemos monja, dicen como si eso fuera la solución, yo no me meto ahí, pero todo eso aparecía en un momento de decir, algo tenemos que transformar esto. Ahora, viene el tema de la papolatría. El problema es que, como sigue esa mentalidad tan fuerte que viene de arriba hacia abajo, es la idea que yo reafirmo tanto esa autoridad, tantos premios, hasta ahora hasta le van a dar quizás el Nobel de la Paz. Que bueno, yo no quiero, pero hago todo para que eso se fortalezca. Dejemos para dentro de un rato, y salís vos en todo caso en el otro bloque, Eduardo, el tema de a quién le conviene un papa como este, a quién no le conviene un papa como este, si es que estamos hablando de manejo de poder, de establishment, de derechas, en definitiva de estructuras mundiales de poder. Están Fortunato Marimachi, es sociólogo, es el profesor del Seminario Sociedad y Religión de la UBA, es investigador del CONICET, y está Eduardo de la Serna, del grupo de curas en Opción por los Pobres. Algunos les dicen sacerdotes en Opción por los Pobres, no es lo mismo. Nosotros preferimos curas simplemente porque la palabra sacerdote es una palabra que, afortunadamente, cuando uno empieza a volver atrás y vuelve a la Biblia y vuelve al Evangelio y vuelve a la carta a los Hebreos, ahí nos va quedando claro que el único sacerdote es Jesús. Y después el pueblo de Dios que participa como cura, en el sentido, pero el pueblo, no ministros. Yo creo que ser cura es bueno, es más popular además, ¿no? El cura brochero, el cura de Ars, es más popular. De la Serna y Marimachi. Quedó picando desde el bloque anterior el tema de a quién le conviene qué tipo de papa. Bergoglio, por lo que mostró hasta ahora, es un cura, creo haber entendido que en esto están de acuerdo vos y Marimachi, es un cura decidor, ni hablar que carismático, muy carismático, que abrió el juego a que se sumen voces, decía por ejemplo Marimachi en el cierre de la nota anterior, del bloque anterior, perdón,
Y eso expresa, llamaríamosle, un cambio de imagen. ¿Expresa algo más? No, yo creo que expresa bastante más. A la hora del interno de la Iglesia, voy a un ejemplo concreto. Uno de los temas nucleares de la teología de la liberación, ¿no?,